Bendiciones. Soy la pastora Lidia Zapico y te saludo en este día tan especial para invitarte a que vengas con nosotros y estés sintonizando y viéndonos un nuevo programa especialmente hecho para ti. Cómo romper las ligaduras de los pensamientos, cómo romper las fortalezas del alma y cómo ser libre totalmente, cómo adquirir conocimiento de parte de Dios. Recuerda, 4 nuevos programas que no vas a poder sintonizar. Dios te bendiga. Seguimos en Emprendedoras en esta serie de 4 programas donde hemos estado hablando acerca de los pensamientos dobles, de la mente dividida, de la ansiedad, de las fortalezas, de las casas espirituales que hay en los pensamientos. Y hoy vamos a hablar de que no debe haber más confusión mental. Y acerca de este tema es que queremos hablarlos porque, escuche bien, según un reporte, el 20% de la población en los Estados Unidos, esto quiere decir unos 60 millones de personas aproximadamente, tienen alguna enfermedad mental o padecen alguna distorsión en su personalidad que le afecta gravemente su calidad de vida. Y esto es bien importante, desórdenes de personalidad. Escuche bien, según el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, el 9% de la población adulta sufre algún trastorno de personalidad, el cual consiste en mantener patrones de conducta y comportamientos que son incorrectos. Adriana, también hay desórdenes alimenticios. Sí, y miren en el informe, dice, cerca de 24 billones de personas en Estados Unidos sufren de algún desorden alimenticio, siendo los más comunes anorexia, que les voy a explicar anorexia un poquito. Anorexia es un conjunto de trastornos graves de la conducta alimentaria que comprenden de periodos privados de consumo de alimentos. Por ejemplo, la persona deja de comer para bajar de peso. Entonces ellos están por debajo del peso que normalmente ellos deberían tener. Y ellos en sus propios ojos o en su propia opinión, aunque estén mucho bajos de peso, ellos se ven siempre que están gordos, que necesitan dejar de comer o que hacen ejercicios en exceso para perder de peso. El otro problema, la bulimia, que la bulimia consiste en ingestar grandes cantidades de alimentos por un periodo corto, y eso produce trancones y enfermedades digestivas, y por lo tanto usan laxantes, a veces se ocasionan el vómito para ellos poder seguir comiendo, y generalmente pues estas personas que consumen tanto pues se les va a notar en el peso. También existen trastornos digestivos por comer excesivamente, se come excesivamente grasa, se come excesivamente cosas que no son saludables para el organismo, y esto ocasiona no solamente problemas físicos de salud, sino también problemas emocionales. Sigamos entonces también hablando de las fobias. Escuche bien, cerca de 19 millones de adultos tienen algún tipo de fobias. ¿Qué son las fobias? Son un trastorno de ansiedad que consisten en un miedo irracional y exagerado acerca de algo, de un objeto, de una situación, de una actividad en la que la persona se tiene que enfrentar. Son temores infundados. Y una persona con fobia, uno se puede preguntar cómo puede levantarse en contra de un gigante espiritual, un cristiano que pueda estar padeciendo de fobias. Pastora, la mente es algo que nos puede jugar unos momentos impresionantes, hay una batalla constante en la mente, pero ¿qué dice Dios que debemos tener la mente de Cristo? Bueno, definitivamente todo lo que estamos nombrando como desórdenes de personalidad, fobias, desórdenes alimenticios, todo eso nos está hablando que el problema está en la mente de la persona. Todo lo que se capta la persona en el medio ambiente, que está de moda, pues la persona quiere hacerlo, y entonces hay una competitividad y una batalla en la mente por querer ser igual que todos los demás. Entonces ahí vemos entonces que aún dentro de las modas estas que estamos hablando y otras más que podíamos mencionar, está dentro de las iglesias, dentro de los cristianos.
Entonces quieren las modas como de los cantantes, las modas, diferentes modas. Entonces, ¿cuál es el problema realmente? La Biblia nos habla de que hay que tener un cambio de mente. Si seguimos como las mentes del mundo o queremos seguir como hacen los demás, siempre estaremos ligados o atados y tendremos unas fortalezas de autoengaño a nosotros mismos. Yo creo que eso lo podríamos decir también, una ansiedad de personalidad. Las niñas, alguien tiene su pelo largo y todas quieren tener pelo largo. Una sale rubia hasta aquí y negro hasta aquí, todas quieren rubia hasta aquí y negro hasta aquí. Es decir, la personalidad de la persona no tiene un perfil de firmeza e imita a los demás. Entonces la Biblia habla de un cambio de mente y tenemos un texto en 1 Corintios que dice, capítulo 2, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Eso es lo que nosotros nos tenemos que tener pendiente. Y no solamente estamos hablando de adolescentes, de jovencitos, estamos hablando hasta de pastores, de personas que alguien hace algo y todo el mundo quiere hacerlo igual. Y qué pesar, qué tristeza que a veces les escogen los modelos equivocados. Bueno. Los peores ejemplos a seguir, esos son los que quieren a veces imitar. Pues porque es lo más fácil, es lo más banal, es lo que se pone de moda y no estamos hablando, como decía la pastora Lidia, acerca de las modas que salen en la televisión, de los ídolos que el mundo va levantando, sino también en las iglesias y a través de la televisión, cuando se infunden palabras que no son las correctas y cuando todo el mundo empieza a hablar de lo mismo sin profundizar y sin saber que eso verdaderamente está en la Biblia. Pero bueno, hablando de este tema de no más confusión mental, Adriana, ¿qué pudiéramos hablar acerca de una mente que necesita estar arrepentida? Bueno, una mente que no se arrepiente, primero que todo, va a tener opresión demoníaca, porque ha abierto la puerta a tantas cosas que va a estar oprimida. Un área que no haya sido totalmente rendida a Dios, se abrirá un espacio, es como si fuera una puerta abierta, como lo dije anteriormente, a un espíritu maligno para que atormente esta vida. Esto puede robar el gozo, por eso es que la gente hoy en día no tiene gozo, no recibe el poder renovador del Espíritu Santo porque tiene puertas abiertas. Ahora, una mente arrepentida es una mente que se examina a sí mismo, que ve las fallas, ve las cosas que están abriendo paso a cosas negativas en su vida y viene y se presenta delante de Dios y se humilla delante de Dios y busca la renovación a través del Espíritu Santo, la salvación a través de Jesucristo y cambia su estilo de vida, porque en verdad hablamos de arrepentimiento y remordimiento. Y las dos cosas son diferentes. Una persona puede tener remordimiento de lo que hace, lo que ha hecho, porque no le ha ido bien en la vida. Mientras que una persona que se arrepiente de las cosas verdaderamente es la que da un vuelco total de 100 grados a su vida, deja el pecado, cierra la puerta y se consagra a Dios. Entonces, mientras no haya un verdadero arrepentimiento, es solamente un remordimiento. Entonces, no podemos decir que hay verdaderamente personas que han sido libres, es decir, no por el hecho de que tú asistas a una iglesia un domingo, quiere decir que verdaderamente estás arrepentido o que hayas sido libre de tantas ataduras mentales, fortalezas, argumentos, pensamientos incorrectos. Adriana, ¿cómo podemos explicar bien eso acerca de para que una persona pueda identificar que no necesariamente ha sido libre y necesita esa liberación en su mente? Bueno, primero que todo lo van a ver porque tiene amargura en su corazón, porque no es feliz, porque no tiene gozo, porque no ha crecido en las cosas de Dios, porque no ha madurado, porque oye la palabra y no la entiende, porque no ha habido una renovación en su corazón, en sus actitudes. Entonces, no necesariamente, como tú dices, Tatiana, una persona va a llegar a la iglesia y solo porque llegue a la iglesia entonces ya es transformada.
tiene que haber una negación de nosotros mismos. Nosotros hoy en día tenemos que ir en contra de lo que el mundo está estableciendo. Por eso es tan importante que nosotros nos empapemos de la palabra de Dios, para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios dice a lo bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque el mundo está en esa confusión, que las cosas buenas le dicen lo malo y a lo malo le dicen lo bueno. Entonces, para que nosotros podamos vivir en la plenitud de Dios, podamos ser libres, podamos ser victoriosos, podamos tener la llenura del Espíritu Santo, podamos ser renovados, tener paz en medio de un caos, tenemos que renunciar a todas las ataduras, a que haya un cambio de mente y que nos entreguemos a Dios de corazón. Cuando Pablo habla en 1 Corintios aquí, estamos dándonos cuenta que se está refiriendo a personas que no andan en el Espíritu. No andan en el Espíritu y entonces por eso no tienen un arrepentimiento total. Porque anteriormente Pablo está hablando que dice que a nosotros se nos ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces tenemos que ver qué es tener la mente de Cristo, con la pregunta que dice, ¿quién conoció la mente del Señor? El Espíritu de Dios conoció la mente del Señor. Quiere decir que lo más profundo de la mente del Señor está basado aquí, que escudriña lo más profundo de Dios. Lo más profundo de Dios es su mente. Claro que Dios no necesita imitar a otros, porque Él es un Dios firme en su personalidad. Él es un Dios verdadero en su personalidad y Él es luz. Él es primogénito. Él es la encarnación del Padre. Por eso nosotros somos los que tenemos que imitar la personalidad de Jesús y lo profundo de Dios, que es la mente. Cuando dice, ¿quién tiene la mente de Cristo? ¿Quién puede conocer la mente de Cristo? ¿Quién puede realmente arrepentirse para buscar la mente de Cristo? Pero aquí está la solución. Porque la mente de Cristo es lo más profundo de Dios y solo el Espíritu de Dios nos hace entender estas cosas. Y nadie conoció las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Entonces algo que parece tan complicado, algo que parece tan difícil, yo tengo la mente de Cristo, ¿qué es tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo es conocer por el Espíritu de Dios su más profundo carácter, su más profunda forma de ser. Y cuando nosotros entendemos cómo es Dios, indiscutiblemente tenemos que arrepentirnos. Si tú no conoces a Dios, no te vas a arrepentir nunca. Si tú no conoces al Espíritu Santo, no te vas a poder arrepentir. Porque el arrepentimiento es justamente eso que estamos hablando, hacer un cambio de mente, tal como Dios lo quiere. Un cambio de mente y tener la mente de Cristo. Bajo estos tópicos nos vamos a quedar porque queremos que en el próximo segmento poderlo desarrollar y que tú, mientras estés en estos cortos comerciales, estés pensando en cómo puede haber una mente arrepentida de tu parte y cómo la mente de Cristo puede empezar a gobernar tu vida, tus actos y todo lo que tiene que ver contigo. Ya regresamos. La mente es la puerta de acceso tanto en el interior como exterior del hombre y es a la vez el campo de batalla más vulnerable, ya que por todos los medios posibles, el enemigo intenta establecer las nuevas y marcadas ideologías que son como especie de trampas sutiles, estableciéndose fortalezas espirituales en ella, haciendo que la batalla en la vía del pensamiento cada vez sea mayor. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. La lectura de este libro te ayudará a conocer más acerca del alma, cómo actúan los pensamientos y afectan la mente de cada persona, cómo la palabra de Dios te enseña a derribar las fortalezas para que puedas experimentar una verdadera transformación. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. Experimentarás que eres libre de pensamientos contrarios y destructivos que han venido contra ti para mantener una mente espiritual y no carnal. Además, estar dispuesto a orar alineado correctamente con la voluntad de Dios. Todo esto te llevará a tener la mente de Cristo y que Cristo esté también en tu mente.
Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. Adquiérelo hoy mismo. Seguimos en Emprendedoras, estamos hablando acerca de no más confusión mental. Llega un momento en nuestra vida en que la palabra de Dios es la que tiene que regir toda nuestra actividad, todo lo que nosotros hacemos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Es la palabra de Dios nuestra guía, nuestra lumbrera que nos va iluminando todos nuestros caminos. Queremos anunciar este libro, Anacainosis de tu mente, escrito por los pastores José y Lidia Zapico, transformada por la renovación. Lo puedes encontrar en nuestra página web, que es www.jesusvivehoy.com, y también puedes entrar a Amazon, buscas el nombre Anacainosis de tu mente y allí lo puedes encontrar. Si tú entras a nuestra página web, ahí puedes ver los programas de emprendedoras, de restauración y vida, puedes ver los servicios en vivo y en directo de nuestra iglesia Jesús Vive Hoy aquí en el sur de la Florida. También puedes conocer más acerca de nuestros libros, los que han escrito los pastores Zapico, y puedes interactuar con nosotros escribiéndonos un email a emprendedoras@jesusvivehoy.com. Estábamos hablando en el segmento anterior acerca de cómo podemos recibir la mente de Cristo. Queremos que entiendas algo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, que empieza este nuevo nacimiento, es un proceso el que tú vas a vivir. El proceso se empieza a dar cuando tú empiezas a buscar de Dios, y es la palabra la que te va a cambiar y la que te va a transformar. Es la palabra la que viene a hacer una renovación en tu mente, y es ahí cuando Dios se te empieza a revelar. Es cuando viene la palabra que transforma tu mente, el poder de Dios a través de su palabra, renovándote, transformándote, y es allí cuando viene esa transformación que, como estábamos hablando, es un proceso donde tú vas adquiriendo la mente de Cristo. Adriana, ¿qué dice Romanos respecto a este tema? Sí, este texto es precioso. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces la palabra de Dios acá nos dice: no imiten las conductas y costumbres de este mundo. Estamos llamados a hacer la diferencia, no a seguir en la corriente de este mundo. Exactamente. Pablo estaba explicando con una gran profundidad, por eso este texto, aunque lo hablemos miles de veces, siempre sacaremos algo nuevo para aprender. La palabra no os conforméis o no te pongas conforme significa no conformarte a la moda exterior o a la apariencia o acomodándose a un modelo o a un diseño. Nosotros generalmente tenemos la costumbre de que cuando un diseño nos gusta, cuando una forma o una modalidad se ha puesto al día y todo el mundo la sigue, lamentablemente, caemos en este conformismo que nos gusta también. Y así surgen movimientos y no avivamientos. Surgen movimientos de modas dentro del ámbito cristiano también. Entonces, decimos, claro que está hablando del siglo. Justamente está hablando que en este siglo, estaba hablando del primer siglo, ahora podemos hablar de los últimos siglos. Siempre la tendencia del ser humano es la misma, es la de conformarse a los diseños o a las modas exteriores o a un modelo a seguir. Y nos vamos poco a poco saliendo de la moda correcta, que es la moda del Señor. Nos acomodamos a estas modas porque simplemente como este confort nos hace sentir bien. Pero no todo lo que nos hace sentir bien es lo que es correcto delante de Dios. No nos confundamos las modas, los movimientos a seguir a lo que es realmente un avivamiento. A veces nos confundimos. Los movimientos traen olas de cambios, pero son movimientos. Y justamente nos habla de no conformarnos, pero también nos habla
de conocer la mente de Cristo y seguir la mente de Cristo para encontrar la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. Y eso es lo que no todo el mundo sigue. Estamos hablando de patrones, de alimentos, de fobias. Estamos hablando de cómo las personas se rigen por lo que miran, por lo que ven. Y no solamente lo que vemos es lo más correcto. Vemos multitudes, vemos muchos conciertos, vemos muchas luces que nos atraen. Pero Jesús estaría caminando en estos movimientos donde la gente sigue a ídolos. Bueno, es algo cuestionable, dejémoslos ahí. Nosotros tenemos que seguirlo a Él, no a los ídolos. Pero por eso dice, sino transformaos. La palabra transformarse es una palabra muy amplia, pero es como un cambio metamorfo. La palabra griega es metamorfo. Es un cambio de transformación a través de una metamorfosis, que hay un cambio pero muy real. Esas personas que estábamos hablando de cristianos que son mundanos y mundanos que son cristianos, y se le ven las dos caras. Todo esta serie ha abarcado estos temas importantes. Justamente Pablo marca la diferencia cuando a los romanos les dice, necesitas un cambio radical, una metamorfosis. Eras un gusano, ahora eres una mariposa. Estabas continuamente comiendo algo y atado a algo, ahora vuelas. Porque él estaba dando a entender que en Cristo y en el Espíritu somos libres. Y los de su época no entendían eso y creían que tenían que seguir las normas o seguir comiendo, seguir estando en una hoja. Y dice, no, conocer a Cristo, la mente de Cristo es mucho más superior, es mucho más grande. Métanse y transfórmense y hagan un cambio de mente realmente. Tengan en ustedes un verdadero arrepentimiento. Usted estaba hablando, pastor, ahorita de metanoia, que es un cambio de mente, alguien que se arrepiente de un propósito que se ha formado a sí mismo en su mente y decide buscar a Dios y decide conocer a Dios para que sea la mente de Cristo a través de sus pensamientos rigiendo su vida diaria. Una pregunta puede surgir en este momento, pero eso realmente sí se puede, sí se puede. Sí se puede por medio del Espíritu Santo, quien es el que te va a ayudar, es el que te va a inspirar, es el que te va a direccionar, es el que te va a decir cómo debes hacer las cosas. El Espíritu Santo va a estar allí para infundirte aliento cuando lo necesitas. Por eso Pablo habla de cautivar, llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo? Si vienen pensamientos a tu mente que no son de parte de Dios, repréndelos. Si vienen pensamientos que son de duda, repréndelos, eso no es de Dios. Si vienen pensamientos que traen recuerdos dolorosos de tu pasado, de los cuales ya Cristo te libró, repréndelos, eso no viene de Dios. Tener la mente de Cristo es aprender a pensar como Cristo piensa. ¿Y cómo lo vas a lograr? Si tú lees la palabra, porque Él es la palabra y la palabra se te va a revelar a tu vida, y es allí cuando viene la metanoia, Adriana. Sí, esto está precioso, lo que las dos han hablado. Y tengan en cuenta que el enemigo es muy hábil. Él nunca va a cesar de estar rodeando al ser humano, tratando, observando a ver por dónde lo agarra, por dónde lo domina, por dónde lo controla. La misma palabra de Dios lo dice, pastora, que él anda como león rugiente. O sea, que está rodeando el ser humano a diario. Y esto es una batalla por toda la vida hasta que nos vayamos con el Señor. Pero me gusta tanto este texto que dice Santiago 4:7. La gente muchas veces solo lee una partecita del texto. Dice solamente resistir al diablo y huirá de vosotros. Exacto. Pero la palabra de Dios en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios,
resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea que esto es una garantía que Dios nos va a dar la victoria, pero tenemos que someternos a Dios, vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, hacer las cosas como Dios nos manda, dejar lo que tenemos que dejar, cambiar de mente, cambiar de actitudes, cambiar todo lo que sea necesario, de desarraigar de nuestro corazón. Entonces ahí nos estamos sometiendo a Dios. Ahí sí podemos resistir al diablo, resistir las tentaciones, resistir esas amistades que vienen con unas voces dulces, sutiles, y los resistimos, y entonces Satanás ahí huirá de las vidas de las personas. Pues, ¿quién conoce los pensamientos del Señor? Otra vez, 1 Corintios 2:16. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Dios? ¿Quién puede enseñarle a Dios? Pero nosotros entendemos estas cosas, ¿por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Ya se nos quedan solo pocos minutos, pastora, para finalizar cómo romper esas ataduras espirituales, mentales, y si podemos también orar, terminando pues ya esta serie de 4 programas. Claro que sí, qué privilegio poder haber hecho estos 4 programas para que tú, nosotros, todos podamos ser edificados. Dice Efesios que en cambio dejen que el Espíritu les renueve. Eso es lo que necesitamos. ¿Sabe lo que necesitan las personas? Llenarse del Espíritu Santo. Así es. Necesita que el Espíritu Santo les renueve continuamente. Y cuando viene el renuevo del Espíritu, las tristezas vuelven a convertirse en alegría. Las frustraciones vuelven a convertirse en gozo. Y todo aquello que te ataba puede volver otra vez a darte alegría. Renunciar, reconocer y dejar que el Señor nos renueve. ¿Por qué no oramos para que el Señor nos renueve? Para que la naturaleza de Cristo continuamente sea renovada en nosotros. A veces necesitamos, aleluya, parece que nos estamos oxidando de tanta doctrina, de tanta palabra, de tanto concierto, de tanta cosa. Sin embargo, de tanta cosa, necesitamos otra vez volver al Espíritu Santo y a la intimidad con Él. Y cuando viene el Espíritu Santo nos vuelve a renovar. Padre Celestial, te damos gracias por esta serie. Gracias porque hemos podido enseñar por tu gracia divina y por tu divina voluntad. Tu palabra, que es como espada de doble filo, renueva, Espíritu Santo, una mente recta. Ayúdanos a no caer en ninguna fobia, seguimientos de hombres, corrientes, Señor, de este tiempo. Ayúdanos a volver otra vez fielmente a Cristo y al Cristo crucificado, en una íntima comunión, cuando te buscamos a solas, cuando nadie conoce nuestros pensamientos, solamente tú, cuando nadie sabe lo que pensamos, ahí el Espíritu Santo revelándonos, mostrándonos que necesitamos un cambio. Queremos darte la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Te damos gracias por la sintonía. Esperamos que sigas compartiendo emprendedoras a través de las redes sociales, de YouTube, por toda forma donde tú puedas compartir el evangelio de la palabra de Dios. Aquí está Emprendedoras para que lo puedas enviar a tus amigos, familiares, y así la palabra de Dios se siga difundiendo. Gracias a la pastora Lidia Adriana por acompañarnos en esta serie de 4 programas, y nos vemos en las próximas series de Emprendedoras. Gracias y que Dios te bendiga.